Bienvenidos a la clase número 4 del curso de Computer Graphics. Hoy vamos a ver Geometry Representation. Primera pregunta. ¿Qué es un punto? ¿Qué es un punto matemáticamente hablando? O mejor dicho, en el sentido geométrico. Un punto nos define una posición en el espacio 2D, por ejemplo 3D, que son los espacios en los que más estamos interesados nosotros. Ahora, un punto es insuficiente para representar los atributos que va a tener la superficie, por ejemplo un objeto, una mesa, lo que ustedes quieran renderizar. Entonces necesitamos más cosas. ¿Qué es un vértice? Un vértice es un punto, o sea que como mínimo tiene que tener una posición en el espacio con información adicional que define justamente estas propiedades de la superficie del objeto del cual estábamos hablando. Podemos ver que tiene posición, color, coordenadas v que son de las texturas, vector normal, vector tangente. Pero el vértice, más allá de esto, puede tener la información que ustedes quieran. Por ejemplo, ¿qué data tiene? La posición, fíjense en este diagrama, cada uno de estos puntos tiene una posición en el espacio, por eso nos da la sensación de que hay cosas que están más cerca y más lejos, o que están más arriba o más abajo, o que están más a izquierda o más a derecha. Esa es la posición. Pero también el color. De acuerdo al color de un vértice, habíamos visto que eso se va a ir interpolando, pero de acuerdo al color del vértice, el color que se va a ver en la imagen renderizada va a ser distinto. También las coordenadas de textura, esto lo vamos a ver en la clase 5 de Textures. Pero las coordenadas de textura sirven para saber cómo agarro yo una textura y la mapeo a un modelo en particular. Por ejemplo, cada uno de estos vértices va a saber a qué parte de esta textura tiene que mapearse para que cuando interpole termine dando la textura de esta vaca y no sea cualquier cosa lo que se manifieste acá. Otra data que puede tener son los vectores normales. Los vectores normales son vectores que apuntan hacia afuera usualmente de la superficie. Es como que nos dan la cara visible de una superficie en particular y sirven sobre todo para cálculos de iluminación, cómo va a rebotar la luz, etc. Son vectores. Y también el vector tangente. Recuerden que un vector es tangente a por ejemplo, a este vértice si lo toca exactamente a esta esfera en ese punto. Y el vector tangente, bueno, sirve para diversas operaciones que no vamos a ver acá, pero por ejemplo para normal mapping y otras técnicas parecidas. Ahora, bueno, vimos lo que es un punto, vimos lo que es un vértice. Ahora, ¿cómo puedo representar con este concepto de vértice una geometría? Si yo tengo una colección de vértices sin estructura, esto generalmente no va a poder representar una superficie de forma no ambigua. Fíjense que acá no tiene forma de nada esto, este conjunto de vértices. Entonces, ¿cómo podemos representar geometría usando vértices? Utilizando el concepto de triángulo. Si tenemos tres vértices que tienen aristas entre ellos, se forma un triángulo, ¿sí? Que tenemos los lados, los vértices o aristas, acá, ángulos interiores. Ahora, ¿cómo? Utilizando triángulos podemos agarrar y formar un modelo, una persona, un monstruo, una mesa. El método más común utilizado para representar superficies 3D en Real-Time Graphics se llama tessellation. ¿Qué es la teselación? Es agarrar triángulos para, con su repetición, crear una aproximación a una superficie. Fíjense que esta esfera, la aproximación a la parte suave de la esfera que tiene todas esas caras visibles, pero que tiene una forma redonda. Si uno de repente usa muchísimos triángulos, va a poder aproximar su figura. Eso se llama teselación. Usualmente, vamos a hablar un poco de terminología, esto se llama edge, esto se llama vertex, y cuando nosotros queremos formar un modelo, hacemos por ejemplo una teselación de determinada superficie, se le suele llamar mesh a ese conjunto de triángulos que forman determinada figura.
En este video vamos a ver un ejemplo de teselación. Fíjense cómo con una aproximación de muchos triángulos que se van formando se aproximan superficies 3D de distintas características. Ahí pueden ver que tiene distintas formas, distinto relieve, profundidad, y fíjense que únicamente está hecho eso con triángulos. La densidad de la geometría. Esto es muy importante porque uno puede decir, bueno, con pocos triángulos obtengo una figura no muy suave, no muy smooth. Es cierto, pero si uno la llena de triángulos esa figura, va a tener que procesar mucha más data, mucho más vértices, mucho más triángulos. Entonces siempre tenemos que tener un trade-off entre lo que nosotros queremos para nuestra aplicación y la complejidad de la geometría. Fíjense estos modelos, fíjense que este ya es bastante bueno, pero con muchos más triángulos, fíjense que se ve muchísimo mejor. Entonces, bueno, más sobre todo en juegos que uno tiene que comprometerse con el usuario a lograr una cantidad de FPS, de frame por segundo decentes. Acá es donde este trade-off tiene muchísima importancia. Triangle Winding Order. Vieron que habíamos hablado de la front face de un triángulo y de la back face de un triángulo en la clase 2D de Graphics Pipeline. Bueno, el Triangle Winding Order lo que va a determinar es justamente esto. Si nosotros vamos a nombrar a los triángulos en un orden horario, es decir, diciendo vértice 1, vértice 3 y vértice 2, si nosotros se los damos a los vértices en este orden, va a asumir que esta cara es la front face. Eso es si el winding order de los triángulos es horario. Si de repente el triángulo es 1, 3, 2, el winding order es clockwise y la cara esta se da vuelta, no se va a renderizar. Y si el winding order es counterclockwise, entonces los triángulos, cuando nosotros los detallemos, se los demos de comer a la placa de video, se los vamos a tener que dar en counterclockwise order, es decir, en sentido antihorario. Por ejemplo, 1, 2, 3. Esto se configura en la API gráfica, DirectX, u OpenGL o Vulkan o la que usen. Esto se configura en la API gráfica. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo, por el winding order del triángulo, las front faces son dibujadas y las back faces no. Fíjense, esta se dejó de dibujar. Ahora se deja de dibujar esta, porque la estamos viendo desde atrás. Ahora se deja de dibujar esta y así pasa cada vez que gira el cubo. Vertex Buffer. Ya sabemos que tenemos triángulos, que eso mediante la teselación se pueden aproximar superficies que tienen distintas formas. Ya sabemos lo de winding order, pero ¿cómo nos comunicamos con la placa de video para decirle, mira, quiero dibujar esto? Bueno, para poder representar la geometría de la superficie de un objeto, usamos un array, un arreglo de vértices. Se llama Vertex Buffer. Entonces fíjense acá, si yo quiero dibujar estos dos triángulos, donde esta es coordenada menos 1, menos 1, este menos 1, 1, este 1, 1 y este 1, menos 1, en cuanto a coordenadas de x e y, porque acá tenemos un caso 2D, si quiero dibujar este triángulo, entonces le doy las coordenadas del primer vértice, o sea, 0, luego del 1 y luego del 2, porque suponemos que estamos en un winding order que es horario,
y del segundo vértice le doy, por ejemplo, el 3, 4 y 5. Entonces, este vertex buffer, cuando se alimenta la placa de video, se va a dar cuenta de las coordenadas que tienen los vértices de los triángulos, y cada 3 vértices va a dibujar un triángulo. Ejercicio. Recuerden pensarlo, poner pausa en el vídeo y luego cuando tengan una respuesta lo avanzan para ver si contestaron bien. Asumiendo que el winding order del triángulo es horario, ¿cuál va a ser el contenido del vertex buffer si queremos dibujar el triángulo ABD y ADC? Bueno, triángulo ABD en sentido horario va a ser ABD y el ADC va a ser ADC. Fíjense que si bien esta respuesta está bien, hay muchas otras, ¿no? El triángulo, decirle al placa de video que me dibuje el triángulo ABD es lo mismo que decirle que me dibuje el triángulo BDA, que es lo mismo que decirle que me dibuje el triángulo DAB. El orden de los vértices no va a alterar el triángulo dibujado, siempre y cuando se respete el sentido horario, que es el winding order. Y con el otro triángulo pasa lo mismo. Esta es una respuesta posible. Asumiendo que el winding order del triángulo es antihorario ahora, ¿cuál es el contenido del vertex buffer si queremos dibujar el triángulo B0, B1, B2 y el triángulo B3, B4 y B5? Lo mismo, en este caso se pasan las coordenadas. Fíjense que primero se le pasó B0, luego B1, luego B2 y luego se pasó B3, B4 y B5. De nuevo, si ustedes alteran este orden, o sea, rotan esto o esto, va a ser lo mismo. ¿Cuál es el workflow de laburo con un vertex buffer? Ustedes en su aplicación van a hacer llamadas a la API de rendering que ustedes tengan y van a alocar un storage para su vertex buffer en la memoria, ¿sí? Típicamente lo van a tener, por ejemplo, en la RAM de CPU. Luego, cuando ustedes van a transferir, porque hacen una draw call, que es una llamada para poder dibujar, van a transferir ese contenido del vertex array de la memoria de sistema, que es la de CPU, en la RAM por ejemplo, a la memoria de la GPU. Ahora, la GPU va a usar en su memoria de video, recuerden que la CPU tiene su propia memoria RAM y la GPU tiene su propia memoria GDDR-RAM, por ejemplo, va a tener el vertex array guardado acá y va a poder consultarlo y usarlo la GPU para renderizar lo que necesite, por ejemplo, un cubo. Fíjense que acá la GPU puede irle pidiendo data a su memoria de video para ir dibujando. Ahora, fíjense acá, tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos. Y fíjense que en la gran mayoría de las superficies hay un montón de triángulos que comparten vértices. Por ejemplo, estos 3 triángulos podrían compartir tranquilamente este vértice. Estos 2 triángulos este vértice, estos 3 triángulos este vértice, este tiene este solo, estos 2 vértices. Esto es por cómo es la topología de una superficie cerrada, ¿no? Van a compartir la mayoría de las posiciones de sus vértices. Ahora, ¿qué pasa? Va a haber muchos vértices repetidos y acuérdense que los vértices no solo tienen posición, pueden tener un vector normal que son 3 coordenadas, puede tener las coordenadas de la textura que son 2 floats más, puede tener por ejemplo el vector tangente 3 coordenadas más, puede tener un color RGBA, entonces tiene mucha data y cuando uno tiene cientos y cientos de modelos que a su vez tienen miles y miles de vértices, es mucha data que es duplicada y sería necesario reducirla. Entonces, para poder reducir esto se utiliza un arreglo de índices que se llama el index buffer. ¿Cómo se comporta esto? El index buffer es el que va a decir qué vértice con qué vértice va a formar el triángulo. Pero fíjense que esto tiene índices, no tiene más vértices. Si acá estamos usando únicamente posición para los vértices, tenemos en el vertex buffer todos los vértices unívocamente. El 0 que es este, el 1 que es este, el 2 que es este y el 3 que es este. Fíjense que no hay más vértices.
Y el index buffer va a tener los índices de los vértices para formar el triángulo. Entonces, si estamos en un window order que es clockwise, entonces queremos el triángulo 0, 1, 2, entonces índice 0 de vértice, que es este, índice 1 de vértice, que es este, índice 2 de vértice, que es este, y acá tenemos el índice 3 de vértice, que es este, que es esto, el segundo triángulo, el índice 0 del vértice, que es este, el índice 2 del vértice, que es este. Entonces fíjense, acá se guardan índices, que son simplemente unsigned ints, o sea, enteros sin signo, porque van de 0 a lo que yo quiera. Y acá sí está toda la data de los vértices, que en este caso únicamente es posición. Acá vamos a ver la diferencia. Si tenemos estos dos triángulos y no están indexados, o sea que no hay index buffer, tenemos el triángulo 1 acá, el triángulo 2 acá. Si está indexado, tenemos menos vértices en el vertex buffer porque no hay duplicados, pero tenemos duplicados en el index buffer porque hay triángulos que usan el mismo vértice, por eso el índice repetido. Bueno, ejercicio. Asumiendo que el winding order es horario, ¿cuál va a ser el contenido del vertex buffer y el index buffer si queremos dibujar el triángulo ABD y queremos dibujar el triángulo ADC? Bueno, el contenido puede ser este. El vertex buffer va a tener la data de A, del vértice A, la data del vértice B, la data del vértice C y la data del vértice D. Y el index buffer va a tener sus índices 0, 1, 3, porque D es 3, y después 0, 3, 2. Fíjense que acá está la comparación del vertex buffer con el index buffer. Uno podría pensar, bueno, pero al final, en lugar de ordenar los vértices acá por triángulo, ordeno los índices. ¿Cuál es la ganancia? Si más o menos tengo el mismo lío y además tengo que mantener dos buffers. Bueno, la ganancia es que la cantidad de data que se duplica en un caso y la otra puede ser muchísimo menor. Acá se está duplicando un vértice, ¿no? Un índice. Porque tenemos el índice 0 y el índice 0. Pero esto es un entero. O sea que se están, por ejemplo, duplicando, ¿qué? 2 o 4 bytes. Pero acá se están duplicando vértices. Es decir, que se podrían estar duplicando los 3 floats, que serían algo así como 12 bytes del normal vector, más los otros 12 bytes del vector tangente, más, por ejemplo, los otros 4 bytes del color RGBA, más, por ejemplo, las 4 coordenadas de la posición, que van a ser 4 bytes más por cada coordenada, es decir, 16, o sea, un montón de bytes se están duplicando. Y esto nada más en un solo vértice. Imagínense en un modelo cerrado donde hay un montón de triángulos que comparten los mismos vértices, la cantidad de data que se va a duplicar. Y eso se traduce en mucha más información que yo tengo que mandar de la CPU a la placa de video, y ese ancho de banda que se va a necesitar es mayor, y además mandar contenido de CPU a GPU y viceversa no es barato. Entonces, mientras menos cosas pueda mandar, mejor. Otro ejercicio. Asumiendo que el winding order del triángulo es antihorario, ¿cuál es el contenido del vértice del index buffer si queremos dibujar el triángulo B0, B1, B2 y B2, B1, B3? El contenido es el siguiente. Fíjense que tenemos lo mismo. Esta es esta coordenada, esta es esta coordenada, esta es esta coordenada y esta es esta coordenada. Este va a ser el vertex buffer y esto va a ser el index buffer 0, 1, 2 y 2, 1, 3. Acá tenemos una comparación. Fíjense que los vértices se reusan dos veces. Acá 1 con 1 y 2 con 2. Y acá se duplica la data. ¿Cómo es el workflow del index buffer? Muy parecido al del vertex buffer. Va a estar en la RAM el index buffer cuando se lo crea o se cargue el modelo, por ejemplo. Cuando se necesite dibujar, se manda
toda esa data en la draw call, se manda toda esa data de los buffers que vamos a usar, en este caso el index buffer de la GPU, que lo guarda en memoria, y cuando lo necesita la GPU lo va pidiendo a la memoria, lo lee y lo usa. Vamos a ver ahora, además de triángulos, otra forma de representar geometría. Ya vimos que pueden ser puntos, líneas, triángulos, listas de triángulos. También tenemos los triangle strips. En los triangle strips, los primeros tres vértices, por ejemplo, ABC, representan un triángulo. Luego, cada vértice adicional representa un triángulo con los dos vértices anteriores, es decir, CB. Agrego D, entonces CB. Agrego E, va a representar un triángulo con D y con C. Agrego F, va a representar un triángulo con E y con D. Por eso, fíjense que se llama triangle strip. Acá también se ahorra data. Acá tiene otros ejemplos de triangle strips, ¿no? Acá, acá y acá. Ahora el triangle fan. El triangle fan lo que va a describir es un conjunto de triángulos que están conectados, pero que comparten entre todos un vértice central, ¿sí? Entonces, fíjense, si el número de triángulos que tenemos es n, entonces la cantidad de vértices que vamos a tener para todos los triángulos va a ser n más 2. Fíjense que el primer vértice que aparece en la lista va a ser el vértice que se comparte por todos los triángulos central, y luego los segundos dos, o sea el 2 y el 3, va a ser el primer triángulo. Agrego uno y va a formar un triángulo con el anterior y con el primero de la lista. Agrego otro y va a formar un triángulo con el anterior y el primero de la lista. Y así el resto. Acá tienen otro ejemplo. Habíamos hablado de las draw calls. Cuando uno va a dibujar geometría, la terminología es hago una draw call, que quiere decir que le digo a la GPU, soy CPU, quiero dibujar. ¿Qué es lo que se le manda? Si vamos a usar, se manda el vertex buffer. Si se va a usar, se manda el index buffer. Pero estos buffers son un arreglos de bits. Lo que le tengo que decir es qué contenido van a tener mis vértices. Para que sepa, bueno, entonces los 4 primeros flotantes va a ser la posición. Después los 3 flotantes que le van a seguir esos 4 flotantes va a ser el vector normal. Bueno, después otros 2 flotantes van a ser las coordenadas de la textura y así. Y además le tengo que decir el tipo de topología que voy a usar. Voy a usar una lista de triángulos, un triangle strip o un triangle fan para que sepa cada vez que ve un vértice qué va a hacer. Supongamos que mando una triangle list, entonces va a decir la placa, bueno, estás usando vertex buffer, ya me dijiste cómo luce cada vértice. Estás usando index buffer y me dijiste que vas a usar una triangle list, entonces sé que cada 3 vértices es un triángulo nuevo. Entonces 0, 1, 2 va a ser un triángulo, 3, 0, 2 va a ser un triángulo y acá están como macheo los índices con el vértice. Ahora, viendo todo esto, de los vertex buffer, de los index buffer, si yo quiero crear un modelo de, supongamos, un guerrero, tengo que ponerme yo a mano a generar y a calcular las coordenadas y todo de los triángulos del modelo. Bueno, no, por supuesto que no. Hay herramientas que sirven para que uno manualmente haga esa geometría, que usualmente lo hacen los modeladores, ¿no? Acá tienen varias, tanto para generar los modelos como para irlos puliendo y que va a hacer que se destruyan o se creen triángulos nuevos, ¿no? Tienen ZBrush, bueno, AutoCAD y SketchUp, que es más para arquitectos, Blender o 3D Max, etc. Y usualmente, ¿cuáles son los formatos que van a usar? Bueno, todo depende de la API que usen, todo depende de las librerías de importación que tengan o de los motores que usen, pero acá hay un montón de formatos. Blitz 3D, tienen el OBJ que también es muy usado, el de Blender, el de 3D Studio Max, el X que es de DirectX y todo el resto. Y hay muchos más, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de la clase número 4. Espero que se hayan entendido, que la hayan disfrutado. Que Dios los bendiga y los espero en la clase número 5.